Continuamos conversando con Antonio de la Cruz. Ahorita sí dije bien el nombre, Antonio. Te dejaba un interrogante en el aire porque tú estabas haciendo una exposición bien interesante de lo que le puede servir a Chevron o de lo que le sirve más bien a Maduro Chevron, porque no tiene que lavar ese dinero. Eso es que llegue un dinero limpio. Y eso lo saben acá en Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces no han revocado la licencia de Chevron o a las otras compañías petroleras que están en Venezuela cuando en la administración de Donald Trump están muy claros de cómo están utilizando precisamente estos recursos y para qué? Porque ese lobby de las petroleras, ¿verdad?, tienen un enfoque distinto. Ellos dicen, el problema de Venezuela es de los venezolanos. Nosotros lo que tenemos es que buscar cómo cumplir con los objetivos de American First, como dijimos, la migración, la seguridad, ¿verdad? Y nosotros seguimos con el status quo manteniendo nuestros negocios. Acordemos que este sector del lobby es negocio, la política es negocio. No lo ven como los valores estos de la libertad y la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Hay un trabajo que se hizo, publicado el fin de semana por el Miami Herald, donde dice que básicamente la relación de Granell con Harris Sargent Fruit, que tiene un negocio en Venezuela de exportación de asfalto, y ahí vincula que tiene parte de estos mismos intereses del negocio por seguir con el status quo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, ¿por qué no lo suspende? Porque esto forma parte de esos acuerdos que Richard Grenell está tomando en cuenta, ¿verdad? No por una negociación, vuelvo a decir, no hay negociación, es dejar que las cosas sigan igual. Pero yo obtengo, mis estadounidenses que están allá, yo obtengo, ¿verdad?, que tú recibas, pero bueno, dejamos que las cosas sigan de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en un momento donde Donald Trump va a tener que tomar una decisión abierta. ¿En qué sentido? En el sentido de que si prevalecen los negocios o prevalece la democracia y la libertad, pero abiertamente por lo que existe entre estos grupos en su administración y los lobistas, y en el Congreso hay un otro elemento importante, que es el legislativo. En el Congreso también tiene la misma visión de su administración. Un Ridley Scott, una María Elvira Salazar, que entiende que el problema en Venezuela es Maduro. Entonces, ese grupo, que también es interesante porque ellos tienen esa misma posición, son los que pueden también ejercer una influencia en términos del Ejecutivo para que tenga esta otra visión y no que prevalezca los negocios. Y aquí, porque Trump no, en el sentido con el legislativo, él tiene que negociar sus leyes y sabemos cuán ajustados están los votos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Entonces aquí hay un juego político que debería estarse sucediendo para que se incline esa decisión de Trump hacia la democracia y la libertad, porque si no al final van a prevalecer los negocios. Eso a lo que te refieres de la presión que debe venir también de parte de estos congresistas que durante la campaña electoral, su propia campaña, utilizaron a Venezuela como su bandera, donde no iba a haber titubeos de parte de la administración de Donald Trump. Y cuando asume ya formalmente en la Casa Blanca, muchos quizás esperábamos otro tipo de respuesta con respecto a Nicolás Maduro. Y entiendo las explicaciones, entiendo que tienen secuestrados en Venezuela y que tienes que ir, que te tienes que sentar, que no hubo concesiones, que no hay nada a cambio, o sí hubo, no han revocado todavía la licencia de Chevron, están en juego todos estos intereses, el tema del dinero. Voy más allá. Pudiera estar pensando, porque Donald Trump vivió en su primera administración el tema del gobierno interino. Y sabemos que lamentablemente no se llegaron a los objetivos que se habían planteado en ese momento. ¿Pudiera estar jugando eso en contra en este momento a que Donald Trump tome una posición más frontal con respecto a Maduro? Aquí vamos a hacer dos consideraciones. Cuando tú dices que van y negocian porque tienen secuestro, no. Aquí lo que uno esperaba era volver a la máxima presión, como Trump lo hizo con Petro. Con Petro aplicó máxima presión y eso se resolvió en 24 horas.
Entonces uno lo que aspiraba con la llegada de Trump a la Casa Blanca nuevamente, ratificar esa máxima presión que fue la política inicial de él para generar todo lo que pudo conseguir, que consiguió con Petro, conseguirlo en ese momento, porque estábamos en enero, que había mucha fuerza en términos de Mundo González Urrutia, María Corina, y ahí consolidar la posición de que es el que ganó la elección y por lo tanto, ¿qué ocurre? Tú acabas de señalar un ejemplo importante, que es, como se dice en criollo, Trump está picado de culebra. ¿En qué sentido? Que él apostó, y veamos que es un hombre de negocio, full en el interinato, totalmente. Él metió, si lo queremos ver, en un mundo de acciones, compró y apostó y no le resultó lo que él esperaba obtener de eso. Y él, como hombre de negocio, debe tener algunos temores, ¿verdad? Como si uno invierte en la bolsa, pierde en una acción y uno dice como que tengo que ver el comportamiento nuevo de esa acción para volver a invertir. Podría estar sucediendo eso, porque aquí lo que habría que mostrarle a Trump que su mejor opción en términos de inversión, porque lo ve en términos de inversión, y lo podemos ver en todos los ejemplos que ha actuado, hasta decir que Gaza, él piensa que ahí se puede desarrollar toda una infraestructura, ¿verdad?, para poder hacerla en términos inmobiliarios, ¿verdad?, un paraíso por el Mediterráneo. Entonces tú ves que él ve todo en términos de eso, mostrar como un plan de negocio en que su mejor opción es la salida de Maduro y no lo que le dice el lobby petrolero de que es dejarlo, porque eso va a tener más consecuencias más tarde, ¿verdad?, más temprano que tarde. Entonces, aquí es trabajar con el Congreso, ¿verdad?, para que ellos puedan, porque tienen una voz y él escucha esa voz, trabajar con la administración y mostrándole un caso de negocio, porque es la manera como tú puedes hoy accesar a Trump y que él vea que su mejor decisión hoy en términos de inversión está con que Maduro no siga en el poder. Hay otras circunstancias, eso que estás tomando, que traes a colación, el tema de máxima presión, lo que ocurrió con Colombia, el tema de los aranceles, Canadá, México, China, el tema de la Franja de Gaza, que lo acabas de nombrar. Sigue una guerra, la guerra de Rusia contra Ucrania, ha hablado con Vladimir Putin y recientemente, el viernes, si no me equivoco, se refirió a que él quiere mantener relaciones con el dictador de Corea del Norte. ¿Cómo interpretar a este Donald Trump también? No solamente con el tema venezolano, sino con estas otras cosas que también te ponen a pensar. Él lo dijo en su eslogan o en su expresión que dice Make America Great Again, o sea, hagamos de Estados Unidos la gran potencia. Entonces Trump en este momento lo que busca es posicionar nuevamente como la potencia en el mundo, en todo su sentido. O sea, si antes veíamos un mundo multipolar, en la visión de Trump es lo que ve un mundo unipolar, con Estados Unidos como la mayor potencia y por lo tanto ejercer todo lo que él puede a través de lo que la potencia significa en cuanto a seguridad, en cuanto a prosperidad, en cuanto a todo lo que él busca en ese sentido. Entonces, ¿cómo hace? Él lo muestra, él actúa. Ahí se le salió un poquito de esa decisión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Putin. Porque Putin realmente él pensó que en 24 horas resolvía la crisis Rusia. Estaba entrevistando a alguien cuando se acabe. Disculpa, Antonio, tengo un inconveniente, dame un segundo para tratar de resolver, para que puedas cerrar tu idea y no tener problemas. Ahora sí, Antonio, discúlpame. Decía que uno de los que él pensó que iba a resolver pronto, que era... Todavía no te toca. La guerra con Ucrania, Rusia, provocada por la invasión rusa, a él se le salió por el peso que resolvía eso en 24 horas. Y allí él está buscando cómo resolver, porque como se presenta en esa posición de hegemonía, ahí no lo ha logrado. Entonces yo creo que, como tú lo señalaste, su visión es Make America Great Again, o sea, que sea la primera, y a usar ese poderío que tienen los Estados Unidos en todas las áreas, militar, económico, tecnológico, comunicacional, para posicionarse nuevamente como una relación, y las relaciones son bilaterales. El multilateralismo
En el caso de Trump no confía y lo vemos, para poner un ejemplo, el tratado con México, Canadá, Estados Unidos. Él no confía, por eso está buscando renegociar, porque él prefiere las relaciones bilaterales a tener que estar actuando en los multilaterales. Antonio, muchísimas gracias. Me quedan muchas dudas todavía, sobre todo la relación de Elon Musk en esta nueva administración y los cambios que están surgiendo. Seguramente vamos a volver a conversar muy pronto, porque como dije al inicio, no son 15 días, parecen 100 días de gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias, Antonio. Y disculpa las interrupciones. No te preocupes.